Cuando buscaba el collar de mi difunta esposa, lo único que me quedaba de ella, mi hija anunció fríamente que el collar había sido vendido, que necesitaba el dinero para unas vacaciones. Conmocionado por su traición, llamé a la casa de empeño para recuperarlo. Me dijeron: «Señor, no creerá lo que encontramos cuando abrimos el relicario del colgante. Este secreto reveló la verdad sobre mi familia». Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Me quedé de pie en mi dormitorio mirando la caja de terciopelo vacía, con las manos temblando contra el cajón abierto. La caja estaba allí como una acusación. Su interior de satén color crema no contenía nada más que el fantasma de lo que debería haber estado allí. El collar de Elena, la cadena de oro con el relicario en forma de corazón que ella había usado cada día durante 40 años, había desaparecido. Abajo, la voz de Gabriela cortaba el aire de la mañana, dando órdenes agudas sobre el desayuno. La risa de Fernando retumbaba desde la sala de estar, con algún comentarista deportivo gritando de fondo. La conversación telefónica de Valentina flotaba escaleras arriba, quejas sobre estar atrapada aquí, sobre lo aburrida que era esta ciudad del desierto, sobre querer volver a la costa cuanto antes. Hoy era el cumpleaños de Elena, 3 años desde que había fallecido, y yo había planeado pasar la mañana a solas con ese collar, el único pedazo de ella que me quedaba, y que de alguna manera todavía se sentía cálido. En cambio, me enfrentaba a esta caja vacía y al caos de mi familia, que trataba a mi hogar como su hotel personal. Saqué el cajón por completo, volcando calcetines sobre la cama. Nada. Me puse de rodillas, revisé debajo del tocador, solo polvo y un recibo viejo. Mi pecho se apretó. Me moví hacia el armario, palpando los bolsillos de los abrigos, revisando las cajas de zapatos en el estante. Mi respiración se aceleraba. El baño sería lo siguiente. Abrí de un tirón el botiquín, saqué los cajones debajo del lavabo. Los hisopos se esparcieron por el suelo de baldosas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Revisé lugares imposibles. El cajón de la mesita de noche que ya había buscado 2 veces, detrás de la cabecera de la cama, debajo del colchón. Mis manos temblaban más fuerte ahora, ese temblor constante de pánico que no había sentido desde el hospital, desde esas últimas horas con Elena, cuando nada de lo que yo hiciera podía detener lo que venía. 42 años de matrimonio, y ese collar era todo lo que había conservado. Su ropa donada, sus libros entregados a la biblioteca, sus herramientas de jardín oxidándose en el cobertizo, porque no podía soportar usarlas. Pero el collar lo guardaba en su caja, seguro, intacto, excepto en días como hoy cuando necesitaba recordar su rostro. Bajé las escaleras, cada paso deliberado. En la sala de estar, Fernando estaba desparramado en mi sofá, con los pies sobre el reposabrazos. Una bolsa de papas fritas se balanceaba sobre su pecho. No levantó la vista. Pasé por encima de las bolsas de compras de Valentina, agrupadas cerca de las escaleras. Rodeé la mesa de centro que ella había empujado fuera de lugar. Gabriela estaba parada en la encimera de la cocina, teléfono en una mano, cuchillo en la otra, cortando verduras con precisión agresiva. Golpe, golpe, golpe. «Gabriela», dije, «¿has visto? Estoy ocupada, papá». Ella no levantó la vista. «Es importante. El collar de Elena es...» «Revisa tu habitación. Probablemente olvidaste dónde lo pusiste». El cuchillo seguía golpeando la tabla de cortar. Golpe, golpe. «Revisé mi habitación», dije, esforzándome por mantener mi voz nivelada. «He revisado en todas partes. El collar ha desaparecido». Ella suspiró. Esa exhalación particular que había perfeccionado durante los últimos 2 años desde que se habían mudado. La que decía que yo era una molestia, una carga que ella había aceptado llevar amablemente. «Nadie quiere tus cosas viejas, papá. Era de tu madre». Sentí un nudo en la garganta, lo único que guardé. Entonces deberías haber tenido más cuidado con él. Me quedé allí mirándola cortar el apio en pequeños trozos violentos
y algo en mi pecho se enfrió. No era ira caliente, era frío. Como cuando baja la temperatura antes de una tormenta. Gabriela, por favor. Me obligué a decirlo en voz baja. Necesito saber qué pasó con él. Finalmente se detuvo. Dejó el cuchillo. Se volvió para mirarme, y sus ojos no tenían ninguna calidez en absoluto. No la habían tenido en años, realmente, pero me había estado engañando a mí mismo, ¿verdad? Diciéndome que ésta seguía siendo mi hija, la hija de Elena, la niña que solía traernos flores silvestres del jardín. «Bien», dijo ella. «Lo vendí a una casa de empeño en la ciudad, en la avenida principal. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Lo vendí. Mi hija vendió el collar de Elena. ¿Tú? ¿Qué? Necesitábamos $800 para el viaje a las islas. Dijiste que no cuando te lo pedí, así que encontré otra manera». Su voz no contenía ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que había hecho algo malo. Volvió a tomar el cuchillo, reanudó el corte. Desde la sala de estar, la voz de Fernando flotó hasta allí, perezosa y satisfecha. Solo estaba ahí tirado, Roberto. Elena se fue. Los muertos no necesitan joyas. Ni siquiera se sentó para decirlo. Mantuvo sus ojos en la televisión. Se rascó el estómago. Buscó otro puñado de papas fritas. La naturaleza casual de todo aquello de alguna manera lo hacía peor que si hubiera estado enojado. Era confrontativo. Esto era simplemente obvio para él. Por supuesto que lo habían vendido. ¿Por qué no lo harían? En las escaleras, Valentina se rió. Ese sonido brillante y vacío de alguien que encuentra el dolor genuino y hilarante. «Abuelo, estás siendo dramático. Es solo un collar. Mamá nos consiguió unas vacaciones increíbles. La miré, realmente la miré. 23 años, la nieta de Elena, y tenía los mismos ojos vacíos que su madre. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿O simplemente me había negado a verlo? Tu abuela usó eso todos los días durante 40 años. Dije en voz baja. Valentina se encogió de hombros, ya dándose la vuelta con el teléfono de nuevo en su oreja. Bueno, ahora alguien más puede usarlo. El ciclo de la vida o lo que sea. Me quedé en mi cocina en la casa que Elena y yo habíamos comprado en 1985. La casa que habíamos llenado con 42 años de recuerdos. Y miré a estas 3 personas. Mi hija, su marido, su hija. Me devolvieron la mirada con la expresión colectiva de personas esperando que una molestia se elimine sola. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí con un suave clic. Me senté en el borde de la cama. La caja de terciopelo vacía estaba en el tocador donde la había dejado. La recogí, la abrí, la cerré, la abrí de nuevo, la cerré. El movimiento mecánico calmó algo en mí. O tal vez no era calma, tal vez era algo completamente diferente. Mis manos habían dejado de temblar. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo. La caja descansaba sobre mis rodillas, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No se estaba rompiendo. Me había roto hace 3 años cuando Elena murió. Esto era diferente. Esto era un asentamiento, un endurecimiento, una claridad que no poseía hace una hora. Habían vendido el collar de Elena para unas vacaciones. Gabriela había entrado en mi dormitorio, en mi cajón privado. Tomó la única cosa que yo atesoraba, y la cambió por dinero para gastos. Y Fernando y Valentina no veían nada malo en eso, nada en absoluto. Me puse de pie, coloqué la caja con cuidado de nuevo en el tocador, y alcancé mi teléfono en la mesita de noche. Mi mano se mantuvo firme mientras abría el navegador y escribía: Casas de empeño de la ciudad. Mi dedo se mantuvo sobre la pantalla del teléfono, desplazándome por la lista de casas de empeño dispersas por la ciudad. La caja de terciopelo vacía estaba a mi lado en la cama, un pequeño testigo cuadrado de lo que estaba a punto de hacer. Mi mano ya no temblaba. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa de esta mañana. Empecé a llamar. La primera tienda, Estrella de la Suerte, no lo tenía.
La mujer que contestó sonaba aburrida. La segunda tienda, Efectivo Express, me puso en espera durante 6 minutos antes de decirme que no. La tercera había cerrado permanentemente. La cuarta no contestó. Me senté en mi cama para cada llamada, describiendo el collar de la misma manera cada vez. Cadena de oro, relicario de corazón. Inscripción en el interior que dice, para siempre, R y E, 14 quilates. Comprado ayer, probablemente. Cada vez, les agradecía cortésmente y pasaba al siguiente número. La voz de Gabriela ocasionalmente flotaba desde abajo, dando órdenes a alguien. Los comentaristas deportivos de Fernando proporcionaban un retumbo de fondo constante. Lo ignoré todo. La sexta llamada fue diferente. Casa de empeño Oro del Desierto. Habla el señor Silva. Estoy buscando un collar de oro con un relicario de corazón. Dije. Se lo vendieron ayer. Una pausa. Oh, sí, recuerdo esa pieza. Hermosa artesanía. ¿Es usted el esposo? Mi pecho se apretó. Lo soy. Ella es... Mi esposa falleció hace 3 años. Lo siento mucho. Su voz tenía una simpatía genuina. Señor, hay algo que debe saber sobre ese relicario. Me enderecé. ¿Qué quiere decir? Cuando lo estaba examinando, el relicario se abrió. Había una pequeña nota dentro. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Una nota? Eso es. No sabía que se abría. Lo quité con cuidado, no quería dañarlo. Tiene números escritos en él, algo de un banco. 40 años. 40 años de matrimonio. Y nunca supe que el relicario se abría. Elena lo había llevado contra su piel cada día. Y nunca pensé en buscar un cierre. Nunca intenté abrirlo. ¿Le dijo a la mujer que lo vendió? Pregunté. Ya se había ido. Honestamente, no estoy seguro de que ella supiera que el relicario se abría tampoco. Parecía tener prisa. Por supuesto que la tenía. Gabriela corriendo para convertir las joyas de mi esposa en dinero para vacaciones. Probablemente ni siquiera lo había mirado de cerca. Solo vio oro y signos de dólar. Necesito comprarlo de vuelta, dije. ¿Cuánto? Le di $800. El valor justo es más cercano a 1,200. Es oro de 14 quilates. Y la artesanía es excepcional. Pagaré los 1,200. ¿Puedo ir a buscarlo hoy? Venga en cualquier momento antes de las 6. Lo guardaré para usted. ¿Y señor? Hizo una pausa. No revenderé esto a nadie más. Es suyo. Le di las gracias. Obtuve la dirección, y me senté un momento mirando el teléfono en mi mano. Elena había escondido algo en ese relicario. Una nota con información bancaria. ¿Qué más no me había dicho? Me puse de pie, guardé mi billetera y mis llaves en el bolsillo y bajé las escaleras. La familia no levantó la vista mientras pasaba por la sala de estar. Los pies de Fernando todavía reclamaban el sofá. Valentina encorvada sobre su teléfono en el sofá de 2 plazas. Gabriela en algún lugar en la parte trasera de la casa. Salí por la puerta principal hacia el sol de noviembre. El viaje al centro tomó 30 minutos. Programé la dirección en el GPS de mi teléfono y seguí la voz tranquila a través de calles familiares. Volvieses extrañas por el propósito. Centros comerciales y talleres de automóviles y la ocasional palmera. La ciudad extendiéndose plana y beige en todas direcciones. Oro del Desierto ocupaba un local en una esquina entre un salón de manicura y una oficina de preparación de impuestos. Rejas en las ventanas, pero rejas limpias. Un letrero ordenado. Aparqué enfrente y me senté un momento. Manos en el volante, preparándome. En el interior, la tienda olía a cuero viejo y pulidor de metales. Vitrinas de vidrio forraban las paredes, llenas de joyas, relojes y cámaras. Un hombre pequeño de unos 50 años estaba detrás del mostrador. Cabello gris cuidadosamente recortado. Gafas de lectura encaramadas en su nariz. ¿Señor Roberto?, preguntó. ¿Soy yo? ¿Señor Silva? Extendió su mano y la estreché. Permítame traer su collar. Desapareció en una habitación trasera y regresó llevando un pequeño bulto, envuelto en tela suave.
Lo desplegó cuidadosamente sobre el mostrador. Y allí estaba, el collar de Elena, el oro captando la luz fluorescente, luciendo exactamente como lo recordaba, luciendo contra su clavícula cada mañana durante 4 décadas. La joven que lo vendió, dijo el señor Silva en voz baja. Unos 40 años, parecía tener prisa, no quiso negociar. Le di 800 porque eso es justo por el peso. Pero supe inmediatamente que valía más. Hizo una pausa. ¿Es su hija? No respondí a eso. Solo saqué mi billetera y conté 12 billetes de $100. El señor Silva ya había preparado el papeleo. Empujó un pequeño sobre a través del mostrador. La nota, dijo. La puse aquí para guardarla. Gracias, logré decir. Cuídelo esta vez, dijo suavemente. Conduje 3 cuadras antes de tener que orillarme. Mis manos temblaban de nuevo. La emoción inundaba de vuelta ahora que la tarea estaba completa y estaba solo. Aparqué en el estacionamiento de un centro comercial. La camioneta frente al sol de la tarde que entraba por el parabrisas. El collar se sentía más pesado de lo que recordaba. Lo sostuve a la luz, girándolo lentamente, buscando el cierre que el señor Silva había mencionado. Allí, tan diminuto que nunca lo había notado antes, una pequeña muesca en el lado del corazón. La presioné con mi uña. El relicario se abrió de golpe. Dentro, enrollado imposiblemente apretado, un trozo de papel no más grande que la uña de mi dedo meñique. Usé mis uñas para extraerlo. Lo desenrollé cuidadosamente contra mi muslo. La letra de Elena, microscópica pero inconfundible. Banco Regional. Caja número 4782. Me senté en mi camioneta mirando esas palabras hasta que el sol cambió y el resplandor del parabrisas se volvió demasiado intenso. Elena tenía una caja de seguridad en el Banco Regional, caja número 4782, y nunca me lo había dicho. Conduje a casa aturdido, aparqué en la entrada, pasé junto a mi familia todavía plantada en sus mismas posiciones, como accesorios permanentes, hasta mi dormitorio. Me paré en la ventana viendo el sol hundirse hacia el horizonte, el collar apretado en una mano, la nota en la otra. ¿Qué me había ocultado Elena y por qué? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama dándole vueltas a las preguntas una y otra vez. El collar en mi pecho donde Elena solía usarlo, sintiendo el ligero peso del oro, preguntándome qué otros secretos había guardado. La mañana llegó lentamente. Me duché, me vestí con mis buenos pantalones caqui y una camisa abotonada, y conduje al centro a la sucursal principal del Banco Regional en la calle principal. El edificio se alzaba 10 pisos, vidrio y acero e intimidante. Entré por la puerta giratoria a un vestíbulo de mármol que resonaba con conversaciones tranquilas y el repiqueteo de tacones. Una joven en el mostrador de información levantó la vista con una sonrisa profesional. Su etiqueta con el nombre decía: Lucía. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije. Por supuesto. ¿Tiene el número de caja y una identificación? Le mostré el certificado de defunción de Elena. ¿Lo había traído? Algún instinto me decía que lo necesitaría, y mi licencia de conducir. Lucía examinó ambos cuidadosamente. Necesitaré ver su identificación y el certificado de defunción de su esposa. ¿Usted figura como cónyuge sobreviviente? ¿Sí? Casados 42 años. Ella ingresó información en su computadora, asintiendo. La caja se abrió por última vez en el año 2019. Hace 6 años. Sin actividad desde entonces. 2019. Elena había sido diagnosticada a principios de 2022. Ella había preparado esto 3 años antes de enfermarse, antes de que ninguno de los dos supiera lo que venía. Mi esposa falleció en 2022, dije. Ella debió haber preparado esto antes. La máscara profesional de Lucía se suavizó ligeramente. Tómese todo el tiempo que necesite en la sala de privacidad, señor Roberto. Lo guiaré a través del proceso. Me llevó a través de una puerta pesada hacia una bóveda, paredes de cajones de metal,
cada uno con 2 cerraduras. Lucía usó su llave y el número de caja para deslizar un largo contenedor de metal. Me lo entregó, más pesado de lo que esperaba, y me guió a una pequeña habitación sin ventanas con una mesa y una silla. «Estaré afuera cuando termine», dijo en voz baja, y cerró la puerta. Me senté solo, la caja de metal sobre la mesa frente a mí, y no podía obligarme a abrirla. Mis manos descansaban a ambos lados de ella, sintiendo el metal frío, y pensé en Elena hace 6 años, viniendo a esta misma habitación, poniendo algo dentro de esta caja, cerrándola sin decírmelo. Finalmente, levanté la tapa, fajos de dinero en efectivo, billetes de $100 en sobres, organizados con bandas elásticas. Conté rápidamente, $20,000 al menos, tal vez más. Y debajo de todo, un sobre sellado. Mi nombre en la cuidadosa letra de Elena. Roberto. Recogí la carta, la sostuve contra mi pecho con los ojos cerrados. Ella lo sabía. De alguna manera sabía que algo estaba mal. Sabía que yo necesitaría esto. Sabía que Gabriela lo haría. Mis manos encontraron el sello del sobre. Lo rompí con cuidado. Desdoblé el papel en el interior. Mis dedos rompieron el sello con cuidado, el papel crujiendo en el silencio de la sala de privacidad. Desdoblé 2 páginas cubiertas con la letra de Elena, esa escritura ordenada y medida que había visto en listas de compras y tarjetas de cumpleaños durante 42 años. Mi respiración se volvió superficial cuando comencé a leer. Mi queridísimo Roberto, si estás leyendo esto, me he ido. Y has encontrado lo que he escondido. La primera línea me golpeó como un golpe físico. Su voz llegaba tan claramente que casi podía escucharla. Ese ligero carraspeo que había desarrollado en sus 50. La forma en que hacía una pausa entre pensamientos. Ahorré este dinero durante más de 30 años. Pequeñas cantidades de cada cheque de pago que nunca notaste. No te enojes conmigo por el secreto. Lo hice porque te amo y sé lo que viene. Leí más rápido, mi mano temblando contra el borde de la mesa. Gabriela siempre ha sido difícil. ¿Recuerdas cuando tenía 25 años y exigió que pagáramos su boda? Luego no invitó a tu hermano porque no podía dar un regalo caro. Vi su verdadera naturaleza entonces. La forma en que trata a las personas como transacciones. La forma en que nada es suficiente. Lo recordaba. Elena había estado molesta durante semanas, pero yo lo había descartado como estrés normal de la boda. Tensión madre-hija. Había puesto excusas para Gabriela. Después de que me vaya, ella te verá como nada más que un recurso para drenar. Fernando lo alentará. Él siempre ha sido un aprovechado. Lo sabes, incluso si no lo dices. ¿Y Valentina aprende de sus padres? Lamento escribir estas cosas, pero necesitas escucharlas. Apreté la mandíbula. Elena había intentado advertirme sutilmente a lo largo de los años. Pequeños comentarios que yo había dejado de lado como críticas excesivas. Como una madre siendo demasiado dura con su hija. Pero ella había visto claramente lo que yo me había negado a reconocer. Estos ahorros son para ti, mi querido. $27,000. Para protegerte cuando finalmente veas lo que yo vi. No dejes que te conviertan en una víctima. Eres más fuerte de lo que sabes. Sé fuerte. Vive para ti mismo. La casa, el dinero, todo es tuyo. Trabajaste por ello. No dejes que te lo quiten por culpa u obligación. Dejé de leer. Presioné la carta contra mi pecho. 27,000. Más lo que había en la caja. Había contado rápidamente. Estimé más de 20,000 más. Elena había ahorrado casi $50,000 sin que yo lo supiera. ¿Cómo no lo había notado? Todos esos años de ella trabajando turnos nocturnos en el hospital, tomando horas extra. Y yo había pensado que era solo su dedicación a la enfermería. El párrafo final. Desearía poder estar ahí para protegerte, pero confío en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Siempre has sido reflexivo, metódico, cuidadoso. Usa esas fortalezas ahora. No te dejes empujar. Y sabe que te amo más que a nada en este mundo.
Para siempre tuya, Elena. Me senté en esa pequeña habitación y releí ciertos pasajes. El incidente de la boda, la advertencia sobre Fernando, las instrucciones de ser fuerte. Cada palabra se sentía como una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Elena lo había visto todo, entendía todo, y se había preparado para este momento. Doblé la carta con precisión, la coloqué en el bolsillo de mi chaqueta, sobre mi corazón. El efectivo se quedó en la caja, demasiado para llevar de forma segura, y aún no estaba seguro de qué haría con él. Me puse de pie, empujé la silla, abrí la puerta. Lucía levantó la vista de su escritorio. ¿Todo listo, señor Roberto? ¿Sí? Gracias por su ayuda. De nada. Si necesita acceder a la caja nuevamente, solo llame con anticipación. Caminé por el vestíbulo de mármol, mis pasos resonando. Afuera, la luz del sol de la tarde me golpeó como una pared, dura e implacable. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, mirando a través del parabrisas, a la pared de concreto del garaje de estacionamiento frente a mí, realmente no viéndola. Elena siempre cubriendo mi espalda, incluso ahora, incluso desde el más allá. Toqué el collar debajo de mi camisa. Sentí el metal cálido contra mi piel. El viaje a casa ocurrió en piloto automático. Semáforos, señales de giro, cambios de carril. En un semáforo en rojo en la avenida central, presioné mi palma contra la carta en mi bolsillo. Una bocina sonó detrás de mí. La luz se había puesto verde. Conduje hacia adelante, mi mente procesando todo lo que había leído. Mi hogar se veía diferente cuando entré en la entrada. Me senté mirando a través de la ventana delantera antes de bajar. Gabriela en el sofá, pies metidos debajo de ella. Teléfono presionado contra su oreja. Riendo de algo. Fernando desparramado en mi sillón reclinable. El regalo del 30º aniversario de Elena para mí. El cuero marrón desgastado a la forma de mi cuerpo. Valentina en la mesa de la cocina. Botellas de esmalte de uñas esparcidas. Bolas de algodón por todas partes. Pintándose las uñas de rosa brillante. Mi casa, mi espacio. Ocupado como territorio conquistado. Entré. Nadie levantó la vista. Gabriela notó el collar primero. La cadena era visible en mi cuello donde la había metido dentro de mi camisa. Sus ojos se fijaron en él, y su expresión se endureció. ¿Ese es el collar de mamá? Lo recuperaste. Lo toqué protectoramente. Sí. Ella se puso de pie, bajando el teléfono. Entrégalo. Lo vendimos. Eso lo hace nuestro ahora. No puedes simplemente recuperarlo. Lo compré de vuelta. Pagué $1,200. Su rostro se enrojeció. ¿Con el dinero de quién? Vives con un ingreso fijo. Esa es nuestra herencia que estás desperdiciando. Nuestra herencia. Como si yo ya estuviera muerto. Como si todo lo que poseía ya les perteneciera. Fernando se levantó del sillón reclinable. Se acercó más. Gabriela tiene razón. Estás gastando dinero que debería ir a para la familia. Era el collar de mi esposa. Tu esposa muerta. Lo dijo casualmente, como comentando sobre el clima. Tienes que seguir adelante, Roberto. Enfrenta la realidad. ¿Realidad? Sí. Eres viejo. Esta casa es demasiado grande para ti de todos modos. Cédela ahora. Ahórrales problemas a todos más tarde. Lo miré. Realmente lo miré. Vi el cálculo en sus ojos. La avidez apenas oculta. Ya ni siquiera fingía. Ninguno de ellos lo hacía. Desde la mesa, Valentina intervino sin levantar la vista de sus uñas. Abuelo, estás siendo egoísta. Mamá y papá necesitan seguridad. Viven aquí sin pagar alquiler. Eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos unos a otros. ¿Es eso lo que es esto? Pregunté en voz baja. ¿Cuidado? Nadie respondió a eso. Gabriela se cruzó de brazos. La mandíbula de Fernando se movió como si quisiera decir más. Valentina sopló sobre sus uñas mojadas. Caminé a mi habitación y cerré la puerta. El suave clic del pestillo se sintió final de alguna manera. Me senté en la cama. Saqué la carta de Elena. La desdoblé.
Releí el párrafo final. Sé fuerte. Vive para ti mismo. Coloqué la carta con cuidado en el cajón de mi mesita de noche. De mi escritorio, recuperé un bloc de notas amarillo y un bolígrafo. Me senté en el escritorio que Elena había comprado en una venta de garaje hace años, la superficie marcada y sólida. En la parte superior de la primera página escribí: 17 de marzo. Acciones tomadas. Debajo, comencé una lista. El primer punto, 1. Documentar todo. Desperté antes del amanecer el 18 de marzo. El bloc de notas en mi mesita de noche estaba lleno de notas de la noche anterior. Había pasado horas después de la confrontación pensando, planeando, escribiendo. Mi formación en ingeniería regresaba. Identificar el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones, ejecutar sistemáticamente. Me vestí en silencio en la oscuridad. La casa yacía en silencio a mi alrededor. Mi familia aún dormía después de su larga noche de televisión y quejas. Me moví por el pasillo como un fantasma, cada paso deliberado y suave. En la sala de estar, fotografié las pertenencias de Fernando esparcidas por todas partes. Botas de trabajo junto a la puerta. Él no trabajaba. Chaqueta tirada sobre el brazo del sofá. Controles remotos. Bolsas de papas fritas. Latas de cerveza en la mesa auxiliar. Mi mesa de centro empujada a 1 metro de donde debería estar para acomodar su desparrame. El baño fue lo siguiente. El maquillaje de Valentina cubría cada centímetro del espacio del mostrador. Botellas de base, labiales, paletas de sombras de ojos, brochas paradas en tazas. Lo fotografié todo. La habitación de invitados que Elena había usado para sus manualidades ahora servía como armario de Gabriela. Abrí la puerta. Vi estantes de ropa, zapatos alineados contra la pared. Fotografié eso también. En la cocina, abrí el refrigerador. Cada artículo comprado por mí. Saqué el recibo de mi billetera. $243 de hace 3 días. Fotografié la comida. Luego el recibo al lado. La factura de electricidad estaba en la encimera. $287. Mi nombre en la parte superior. Nunca reembolsado. Fotografié eso también. De vuelta en mi habitación a las 6:30. Transferí las fotos a mi computadora portátil. Creé carpetas. Organicé por fecha y categoría. Esta sería mi evidencia. Innegable. Documentada. Durante las siguientes 2 semanas, fui metódico al respecto. Revisé mi archivador. Saqué documentos que había mantenido organizados durante años. La escritura de la casa, comprada en 1985. Pagada en 2018. Mi nombre solo. Registros de impuestos a la propiedad. Todos al día. Todos pagados por mí. Facturas de servicios públicos que se remontaban a 3 años atrás. Todas mostrando 0 contribución de la familia de Gabriela. El 25 de marzo, cuando todos se fueron por el día, Gabriela a su trabajo de medio tiempo en la oficina dental, Fernando supuestamente buscando trabajo, Valentina reuniéndose con amigos, instalé la cámara. Había investigado las leyes estatales cuidadosamente. Consentimiento de una sola parte para grabar. Mi casa. Mi derecho a asegurarla. Había encontrado un sistema de cámaras en línea que se disfrazaba de detector de humo. Lo pedí con envío de 2 días. La instalación tomó 1 hora. Vi un tutorial en mi computadora portátil 2 veces. Luego quité con cuidado el viejo detector de humo en la esquina de la sala de estar. La nueva unidad se veía idéntica, pero contenía una lente de cámara gran angular apenas visible detrás de la rejilla de plástico blanco. La monté. Probé la conexión en mi teléfono. Vista perfecta del sofá, la entrada de la cocina, la mayor parte de la planta principal. No sentí culpa. Este era mi hogar. Mi propiedad. Ellos habían perdido cualquier expectativa de privacidad en el momento en que comenzaron a conspirar para quitarme todo. Las grabaciones demostraron ser valiosas rápidamente. Para el 29 de marzo, tenía horas de metraje. Esa noche, me senté en el escritorio de mi habitación. Puerta cerrada.
Computadora portátil abierta, mirando. La voz de Gabriela se escuchaba claramente. No puedo creer que gastara $1,200 en ese collar. Ese es nuestro dinero. Fernando desde el sofá. Está siendo egoísta. Los viejos se ponen así. Cuando esta casa sea nuestra, lo primero que haré es remodelar. Este lugar está atascado en 1985. Puede que no tenga que esperar demasiado. ¿Cuántos años tiene? ¿67? ¿Cuántos años le quedan realmente? Guardé el clip. Lo etiqueté cuidadosamente. Evidencia 3, 2, 9. Discusión de herencia.mp4. Otro clip del 1 de abril mostraba a Valentina al teléfono con una amiga sentada en las escaleras. Mi abuelo es una molestia. Se puso todo raro porque mi mamá vendió un collar viejo. La voz de la amiga débil. ¿Por qué lo vendió? Necesitábamos dinero para el viaje. Él no nos lo quiso dar. Así que mamá se encargó ella misma. Honestamente, me alegraré cuando esta casa sea nuestra y no tengamos que lidiar con su drama. Mi rostro permaneció impasible mientras miraba. Guardé el clip. Lo agregué a la carpeta creciente. El análisis forense financiero tomó más tiempo. Saqué 3 años de estados de cuenta bancarios. Los extendí sobre mi escritorio. Creé una hoja de cálculo. Cada préstamo a Fernando entró en el documento con fechas y cantidades. 500 para reparaciones del coche en mayo de 2022. 1,200 para emergencia dental en agosto de 2022. 2,000 para una oportunidad de inversión en noviembre de 2022. Y así sucesivamente, mes tras mes. Agregué fórmulas. Vi subir el total. Para cuando terminé, el número en la parte inferior leía 18,500. La columna de reembolso real no contenía nada más que ceros. Imprimí la hoja de cálculo. La agregué a mi carpeta de evidencia. Encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Gabriela mezclados con mi correo. Ella había estado usando mi dirección sin preguntar. El viaje a las islas detallado claramente. $4,200 incluyendo vuelos, hotel, excursiones. Más los $800 de vender el collar de Elena. Para principios de abril, mi carpeta había crecido gruesa con documentación. Fotografías, videos, registros financieros, documentos de propiedad. Todo organizado con pestañas y etiquetas. Me senté en mi escritorio una noche. La carpeta abierta ante mí, y supe que era el momento. Tomé mi teléfono. Busqué abogados de leyes para adultos mayores en la ciudad. La práctica de la licenciada Beatriz Mendoza apareció tercera en los resultados. Protegiendo los derechos de los mayores. Abogada experimentada en leyes de la tercera edad. Llamé a la mañana siguiente. Su recepcionista me programó para el 3 de abril a las 2 de la tarde. El edificio de oficinas en el centro se elevaba 12 pisos, vidrio y acero reflejando el cielo del desierto. Aparqué en el garaje, tomé el ascensor hasta el 3er piso. El nombre de Beatriz Mendoza en una puerta de vidrio. Área de recepción ordenada con sillas de cuero y revistas legales en una mesa auxiliar. La recepcionista me mostró la oficina de Beatriz. Ella se puso de pie para saludarme. 50 y tantos años. Un mechón gris en su cabello oscuro recogido hacia atrás. Traje de negocios. Gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Me estrechó la mano firmemente. Señaló una silla frente a su escritorio organizado. Señor Roberto, cuénteme qué está pasando. Coloqué mi carpeta de evidencia en su escritorio. Mi hija y su familia han estado viviendo en mi casa durante 3 años. No pagan alquiler ni contribuyen en nada a los gastos. Me han estado explotando financieramente. Y están esperando que muera para poder quedarse con todo. La expresión de Beatriz no cambió. Abrió la carpeta. Comenzó a revisar documentos. Tomó notas en su propio blog legal. Hizo preguntas de manera aguda y eficiente. ¿Pagan algo para los gastos del hogar? ¿No? ¿Les ha pedido que se vayan? No formalmente. Bien, haremos esto correctamente. Ella continuó a través de la carpeta viendo clips de video en mi computadora portátil.
examinando la hoja de cálculo, leyendo los documentos de propiedad. 20 minutos de silencio excepto por sus preguntas ocasionales. Finalmente, levantó la vista. Señor Roberto, esta documentación es excelente, muy completa. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí la familia de su hija? 3 años desde que falleció mi esposa. ¿Y nunca han pagado alquiler, servicios públicos o contribuido a los gastos del hogar? Ni $1. Gabriela dice que la familia no cobra a la familia. Beatriz asintió, escribiendo. Los invitó a vivir allí permanentemente, o se suponía que era temporal. Temporal. Solo hasta que encontraran un lugar. Eso fue hace 3 años. Ella dejó su bolígrafo, cruzó las manos. Bajo las leyes estatales, son inquilinos a voluntad. Puede establecer términos de alquiler en cualquier momento. ¿Qué pasa si se niegan a pagar? Entonces tenemos motivos para el desalojo. Pero hacemos esto según el libro. Todo documentado. Todo legal. ¿Cuánto tiempo tarda el desalojo? Si lo impugnan, tal vez 3 meses. Pero con su evidencia de su comportamiento, la explotación financiera documentada tan a fondo, no creo que tome tanto tiempo. La mayoría de las personas se van cuando se dan cuenta de que va en serio. Toqué el collar debajo de mi camisa. La presencia de Elena todavía guiándome, todavía protegiendo. Mis honorarios iniciales son $3,000, dijo Beatriz. Eso cubre las presentaciones iniciales, redactar el contrato de alquiler y la primera fase de los procedimientos de desalojo si es necesario. Está bien. Ella me estudió por un momento. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Son su familia. Mi esposa me advirtió que esto sucedería. Debería haber escuchado antes. Beatriz sacó un acuerdo de retención de servicios de su cajón. Lo colocó frente a mí con un bolígrafo. Entonces pongámonos a trabajar. Firmé con mano firme. Mi firma firme en la línea inferior. Deslicé el documento de vuelta a través de su escritorio. Ella lo tomó. Lo colocó en una carpeta. Sus movimientos precisos y profesionales. Tendré el contrato de alquiler redactado para la próxima semana. Lo entregaremos formalmente y veremos cómo responden. Me puse de pie. Estreché su mano de nuevo. Gracias. No me dé las gracias todavía. Esto es solo el comienzo. Salí de su oficina al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic. Eso se sintió como algo terminando y algo más comenzando. La guerra había comenzado oficialmente. Una semana después de firmar el acuerdo con Beatriz, me senté en el escritorio de mi habitación revisando el contrato de alquiler que me había enviado por correo electrónico. 3 páginas. Formateado profesionalmente. Denso con lenguaje legal. Leí cada cláusula 2 veces. Luego, una tercera vez. Alquiler. $1,500 mensuales. Pagadero el 1 de cada mes. Pago del 50% de los costos de servicios públicos. Comportamiento respetuoso hacia el propietario y disfrute pacífico de las instalaciones. Periodo de aviso de 30 días si el inquilino no cumple con los términos establecidos. La tasa de mercado para un espacio comparable en la ciudad rondaba los 2,200. Beatriz había explicado la estrategia. Hacer los términos razonables para que ningún juez pudiera llamarlos punitivos. Esto no se trataba de estafar a Gabriela. Esto se trataba de establecer mis derechos como propietario y su estatus como inquilinos. Toqué el collar debajo de mi camisa. Elena aprobaría este enfoque metódico. Hice clic en responder. Escribí, esto es perfecto. Procedamos. Presioné enviar sin dudarlo. Beatriz arregló el servicio oficial. El 10 de abril a las 2 de la tarde, una mujer llegó a mi puerta llevando una cartera de cuero. Atuendo profesional. Todo negocios. Débora, notaria pública. Gabriela apareció detrás de mí. ¿Quién es? Me hice a un lado. Dejé entrar a Débora. Ella se movió a la mesa del comedor. Abrió su cartera, sacó el contrato de alquiler y su sello notarial. Gabriela merodeaba.
la sospecha irradiando de ella. Señora Gabriela, estoy aquí para entregarle un contrato de alquiler para esta propiedad. La voz de Débora tenía un peso formal. Por favor, léalo y firme acusando recibo. Gabriela arrebató el documento. Sus ojos se movieron rápidamente a través de la primera página. Su expresión se oscureció con cada línea. ¿1,500 al mes? ¿Servicios públicos? Esto es una locura. El documento describe los términos de residencia continua, dijo Débora con calma. No está obligada a estar de acuerdo, solo a reconocer que lo ha recibido. No voy a firmar nada. Débora hizo una anotación en su formulario. Anotado. El servicio está completo de todos modos. Tiene 30 días para responder. Gabriela se volvió hacia mí. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Es un contrato de alquiler, legalmente requerido. Somos tu familia. Esta casa nos pertenece. Esta casa me pertenece a mí. La escritura está a mi nombre. Ustedes son inquilinos. ¿Inquilinos? ¿Inquilinos? ¿Cómo te atreves? Fernando emergió de la sala de estar. Tomó el acuerdo de las manos temblorosas de Gabriela. Lo leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo. No estás pensando con claridad, Roberto. Tal vez necesitas un médico para evaluar tu estado mental. Mi estado mental está bien. Veremos qué dice un juez. Audiencia de competencia. Conseguiremos la tutela. Son bienvenidos a intentarlo. Se acercó usando su ventaja de altura. No tienes idea de lo que estás empezando, viejo. Débora reunió sus materiales eficientemente, claramente acostumbrada a situaciones hostiles. Se fue sin ceremonia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Los términos son razonables, dije en el silencio. Por debajo de la tasa de mercado para el alquiler en este vecindario. No te vamos a pagar alquiler. La voz de Gabriela se quebró. Entonces necesitan irse. La mandíbula de Fernando se movió. No vamos a ir a ninguna parte. Tienen 30 días. Después de eso, la decisión ya no será suya. Caminé a mi habitación, cerré la puerta. Me senté en la cama por un momento, respirando constantemente. A través de las paredes, la voz de Gabriela se elevó en furia. El retumbo más profundo de Fernando respondió. El tono más alto de Valentina se unió al coro. Yo tenía otros movimientos que hacer. El banco en el centro tomó 30 minutos para llegar. Aparqué en su garaje. Tomé el ascensor hacia arriba. Pregunté por un gerente. Marcos, de unos 30 y tantos años, actitud profesional, me llevó a su oficina. ¿Cómo puedo ayudarle hoy, señor Roberto? Deslicé la vieja tarjeta de firma de Gabriela a través de su escritorio. Necesito que la eliminen de todo acceso a mis cuentas. Marcos escribió en su computadora. Frunció el ceño. Ella no ha accedido a la cuenta recientemente, pero... Hubo un intento la semana pasada. 3 de abril. Lo denegamos porque no tenía la identificación adecuada, pero afirmó estar actuando en su nombre. Mi mandíbula se tensó. 3 de abril. El mismo día que me reuní con Beatriz, Gabriela había intentado vaciar mis cuentas mientras yo aseguraba representación legal. Elimínela completamente. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad. Marcaré la cuenta por intentos de fraude también. Marcos tomó notas. ¿Le gustaría documentación del intento de acceso? Sí. Imprima el registro de seguridad. Lo hizo. Lo agregué a mi creciente carpeta de evidencia. A la mañana siguiente, me reuní con Andrés Morales, un especialista en patrimonio que Beatriz había recomendado. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio tranquilo cerca de la montaña. Andrés revisó mi testamento existente, todo para Gabriela, redactado hace 5 años, y lo apartó. Sacó documentos nuevos. ¿Estás seguro de estos cambios? Completamente seguro. Inicialé cada página. 3 beneficiarios. La coalición de personas sin hogar de la ciudad, la Fundación de Investigación de la Memoria y el Centro de Defensa de los Derechos de los Mayores. Organizaciones que hacían un bien real en el mundo. Gabriela no recibiría nada. Andrés fue testigo de mi firma, aplicó su sello notarial,
Selló el documento en un sobre. Me entregó una copia. Efectivo inmediatamente, señor Roberto. Gracias. De vuelta a casa, evité la sala de estar donde mi familia se congregaba. Escuché a Gabriela al teléfono. Lo sé, el abogado de mamá podría ayudar. No conocía al abogado de la familia de Elena, pero dudaba que tomara el lado de Gabriela una vez que entendiera la situación. Los siguientes días, documenté todo. Fernando, bloqueándome accidentalmente en los pasillos. Gabriela revisando mi correo. Encontré varias piezas abiertas y vueltas a doblar, escondidas en el cajón de la cocina debajo de toallas de cocina, incluida la carta de Beatriz con estrategia legal detallada. Delito federal, manipulación de correo. Fotografié los sobres violados, el escondite, todo. 14 de abril, por la noche. Traté de salir de mi habitación para cenar. Fernando se apoyó contra la pared directamente fuera de mi puerta. Permiso. No se movió. Necesitamos hablar sobre esta tontería del alquiler. Muévete, por favor. Se movió ligeramente. No lo suficiente. ¿Qué pasa si no lo hago? Llamaré a la policía. Se rió. ¿Por qué? Estoy parado en un pasillo. Eventualmente se movió, pero el mensaje fue claro. La cámara del pasillo capturó todo. Su posicionamiento deliberado, su negativa a moverse, su postura amenazante. Esa misma noche, escaló más. Yo estaba haciendo té en la cocina cuando él entró, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio. Cuando traté de rodearlo, me empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficiente para hacerme tropezar contra la encimera. Cuidado, viejo. Los accidentes ocurren a tu edad. La cámara trasera lo capturó perfectamente. Su mano haciendo contacto. Mi cuerpo desplazándose por la fuerza. Su sonrisa satisfecha. No respondí. Llevé mi té a mi habitación. Cerré la puerta con llave. En mi escritorio compilé todo metódicamente. Video de Fernando bloqueando mi puerta. Video del empujón. Agresión clara. Fotos de correo interceptado. Notificaciones bancarias sobre el intento de acceso de Gabriela. Creé una carpeta. Evidencia de desalojo de emergencia con subcarpetas organizadas. Escribí un correo electrónico a Beatriz detallando cada violación. Adjunté la carpeta completa. Su respuesta llegó en minutos. Llámeme inmediatamente. Esto cambia todo. Llamé. Contestó al primer timbre. Roberto, el empujón es agresión. La manipulación de correo es federal. El intento de fraude bancario es explotación de ancianos. ¿Qué significa esto? Significa que no esperamos 30 días. Estoy solicitando un desalojo de emergencia basado en violencia doméstica y abuso financiero. ¿Qué tan rápido? Audiencia judicial dentro de 2 semanas. Traiga toda su evidencia. Van a arrepentirse de haber escalado esto. 15 de abril. Otra notificación de mi banco apareció en mi bandeja de entrada. Gabriela había hecho un segundo intento de acceder a mi cuenta, esta vez afirmando que yo le había otorgado un poder notarial. El banco lo denegó. Lo marcó como posible fraude a ancianos. Reenvié el correo electrónico a Beatriz. Línea de asunto. Escalada. Cuerpo del mensaje. Una palabra. Más munición. Hice clic en enviar. Vi aparecer la confirmación. Cerré la computadora portátil lentamente. A través de la puerta de mi habitación, las voces de Gabriela y Fernando se elevaron en discusión, planeando su próximo movimiento, sin duda. Todavía creyendo que tenían algunas cartas, no tenían idea de lo que venía. A la mañana siguiente, entré en mi cocina para encontrar a Gabriela sentada a la mesa con un extraño. Un hombre con un traje barato, maletín abierto, papeles esparcidos ante él. Los ojos de Gabriela estaban enrojecidos, pañuelos arrugados en su puño. Ella levantó la vista. «Papá, este es mi abogado, el señor Carlos. Necesitamos hablar». Roberto Carlos se puso de pie. Extendió su mano. La estreché, pero permanecí de pie. «Señor Roberto, he revisado el contrato de alquiler que entregó a mi cliente». Hizo un gesto hacia una silla. No me senté.
Creo que hay espacio para la negociación. Los términos se mantienen. Gabriela hizo gestos de súplica desde su asiento. Carlos la miró. Luego volvió a mirarme. «Señor, ¿puedo hablar francamente?» No esperó permiso. «Usted está en todo su derecho. La casa está titulada solo a su nombre. Los términos de alquiler son razonables. De hecho, por debajo de la tasa de mercado. Mi consejo legal a mi cliente es cumplir con el acuerdo o reubicarse». El rostro de Gabriela se desmoronó. «Eso no puede ser correcto. Dile que está equivocado, papá. No está equivocado». Carlos cerró su maletín con un chasquido decisivo. «Señora Gabriela, su padre posee esta propiedad en su totalidad. Usted no está en la escritura. No está en el historial de la hipoteca. No hay reclamo de posesión adversa después de solo 3 años. La relación familiar no crea derechos de propiedad. Legalmente, usted es una inquilina a voluntad, y él está estableciendo términos formales. Pero soy su hija. Tengo derechos, no a su propiedad. Lo siento». Carlos se puso de pie. «Señor Roberto, si me disculpa». Se fue rápidamente, claramente queriendo distanciarse de la histeria creciente de Gabriela. En el momento en que la puerta se cerró, Gabriela se volvió hacia mí. «No puedo creer que estés haciendo esto. Mamá estaría devastada. Tu madre me dejó una carta. Ella me advirtió sobre ti». Gabriela se congeló. «¿Qué carta?» «Estás mintiendo. Ella sabía exactamente quién eras. Tenía razón en todo». Sus lágrimas cesaron como si se hubiera accionado un interruptor. Su voz se endureció. «Te vas a arrepentir de esto». Irrumpió en la habitación de invitados, cerró la puerta de un golpe. La escuché al teléfono inmediatamente, la voz subiendo y bajando en queja. Durante los siguientes días, lanzó una campaña sistemática. Golpeó la puerta de mi habitación al mediodía, transformada en vulnerabilidad. Aferrando pañuelos. Ojos nadando en lágrimas manufacturadas. «Papá, por favor. No estoy durmiendo. Estoy desarrollando dolores en el pecho. El estrés me está matando». Ella buscó mi mano. Mantuve la mía a mi lado. «He renunciado a tanto para estar aquí contigo después de que murió mamá. ¿Cómo puedes hacerme esto?» Miré su actuación con desapego. La carta de Elena me había inoculado contra esta manipulación. «Te quedan 29 días». Cerré la puerta. Su sollozo sonó falso, incluso a través de la madera. El enfoque de Fernando fue diferente. Más directo. Más físico. Traté de salir de mi habitación a la mañana siguiente. Él estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, directamente frente a mi puerta. No bloqueándola del todo, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que pasar apretado junto a él. «Permiso». No se movió. «Necesitamos hablar sobre esta tontería del alquiler. Muévete, por favor». Cambió su peso. No lo suficiente para crear paso. «¿Qué pasa si no lo hago?» «Llamaré a la policía». «¿Por qué?» Estoy parado en un pasillo. Su sonrisa no contenía calidez, esperando para usar el baño. ¿Eso es un crimen? Eventualmente se movió, pero no sin antes hacerme girar de lado para pasar. La cámara del pasillo capturó su posicionamiento deliberado, su intimidación calculada. Esa tarde encontré mi correo en el cajón de la cocina de nuevo. 3 días de correspondencia, incluida otra carta de Beatriz, ya abierta. Mis manos temblaban mientras fotografiaba la evidencia. Manipulación federal de correo. Envié las fotos a Beatriz inmediatamente. La presión social vino de Valentina. Ella había estado publicando regularmente desde que se entregó el contrato de alquiler, elaborando una narrativa de victimismo para sus seguidores. Mi vecino, el señor Chen, se me acercó en el buzón. «Roberto, vi algunas publicaciones en línea. Tu nieta dijo...» «Bueno, ¿está todo bien?» «Todo está bien, Tom». Ella hizo que sonara como si estuvieras teniendo algún tipo de episodio. ¿Problemas de memoria, tal vez? Estoy estableciendo términos de alquiler para mi propiedad. Eso es todo. Su expresión mostró que no me creía del todo.
Correcto. Bueno, si necesitas algo. Se alejó rápidamente, dejándome allí solo con mi correo. Al otro lado de la calle, la señora García me vio, se dio la vuelta y entró sin su saludo habitual. La campaña de Valentina estaba funcionando. El vecindario se estaba volviendo en mi contra basado en mentiras publicadas en las redes sociales. El 14 de abril fue cuando Fernando cruzó la línea final. Yo estaba haciendo té en la cocina. Él entró, se movió demasiado cerca. Cuando traté de rodearlo, puso su mano en mi pecho y empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficiente para hacerme tropezar hacia atrás contra la encimera. Lo suficiente para que tuviera que sostenerme en el borde. Cuidado, viejo. Los accidentes ocurren a tu edad. No dije nada. Tomé mi té y me fui. Detrás de mí, la voz de Gabriela. ¿Fernando? ¿No en la casa? Pero la cámara había capturado todo, su mano haciendo contacto claro, mi cuerpo forzado hacia atrás, su tono amenazante. En mi habitación me senté en mi computadora portátil y compilé metódicamente la evidencia. Clips de video organizados por fecha y gravedad, fotos de correo manipulado, capturas de pantalla de notificaciones de fraude bancario, publicaciones de redes sociales de Valentina archivadas. Creé un documento de línea de tiempo completo, cruzando cada incidente con evidencia de respaldo. Todo organizado, todo documentado, todo listo para la corte. Envié por correo electrónico el paquete completo a Beatriz. Su respuesta llegó rápidamente. Momento perfecto. La audiencia de emergencia está programada para el 2 de mayo, a 2 semanas de distancia. No sabrán que los golpeó. Esa misma tarde llegó otra notificación de mi banco. Gabriela había intentado acceder a mi cuenta de nuevo, alegando que le había otorgado un poder notarial. El banco lo denegó, marcó la cuenta, me contactó para verificar. Los llamé inmediatamente. Confirmé el intento de fraude. Solicité documentación completa. La enviaron en 1 hora. Se la reenvié a Beatriz con una palabra en el cuerpo del mensaje. Más munición. Su respuesta. Esto es explotación financiera de ancianos del libro de texto, combinado con la agresión y la manipulación de correo. Tenemos un caso abrumador. Empiece a empacar sus pertenencias mentalmente. Están acabados. Me paré en la ventana de mi habitación, viendo el sol hundirse hacia las montañas del oeste. La ciudad se extendía abajo en la luz ámbar, la ciudad donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos criado a Gabriela, comprado esta casa, trabajado y ahorrado, y planeado un futuro que pensamos sería pacífico. En la sala de estar, podía escuchar a mi familia discutiendo, la voz de Gabriela aguda con pánico, el retumbo defensivo de Fernando, Valentina quejándose de tener que mudarse. Todavía pensaban que estaban ganando. Todavía creían que sus lágrimas y amenazas y publicaciones en redes sociales me obligarían a capitular. No tenían idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Toqué el collar de Elena a través de mi camisa, sentí el oro cálido contra mi piel, y me permití la sonrisa más pequeña. 2 semanas hasta la audiencia, 14 días hasta que llegara la justicia. Podía esperar. 2 semanas después, me senté en una sala del tribunal viendo a la jueza Estela Roca revisar documentos en su estrado. La audiencia de emergencia había llegado. Beatriz se sentó a mi lado. 2 carpetas de acordeón sobre la mesa ante ella. Al otro lado del pasillo, Gabriela se apiñaba con Carlos y Fernando, los 3 evitando mi mirada. La jueza Roca levantó la vista, cabello gris acero, enmarcando ojos agudos que claramente habían visto innumerables disputas familiares. He revisado la evidencia presentada por la licenciada Mendoza. Los videos son particularmente perturbadores. Carlos se puso de pie. Su señoría, esto es una disputa familiar. Las emociones están a flor de piel. ¿Abogado Carlos? La agresión es agresión, independientemente de la relación familiar. La manipulación de correo es un delito federal. La voz de la jueza cortó su excusa. Estoy emitiendo una orden de restricción temporal.
El señor Fernando mantendrá una distancia de al menos 3 metros del señor Roberto, en todo momento dentro de la residencia compartida. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Fernando asintió de mala gana, con la mandíbula tensa. La audiencia de desalojo completa está programada para el 2 de julio. El señor Roberto está en su derecho de establecer términos de alquiler o solicitar el desalojo de su propiedad. Beatriz se inclinó cerca mientras nos poníamos de pie. 2 meses, pero estamos ganando. La familia regresó a casa esa tarde. La orden de restricción no cambió nada fundamental. Fernando mantuvo su distancia físicamente, pero la hostilidad permaneció espesa como el humo. Se negaron a pagar los 1,500. Ignoraron cada comunicación de Beatriz. Estaban ocupando mi casa, apostando a que me rendiría. A mediados de mayo, tomé una decisión que sorprendió incluso a Beatriz. Quiero vender la casa. Silencio en el teléfono entonces. Roberto, eso es radical, pero estratégicamente brillante. Eliminar el activo por el que están luchando. Exactamente. Ella recomendó a Ricardo Torres, un agente inmobiliario que manejaba situaciones difíciles profesionalmente. Llegó el 20 de mayo a las 10 de la mañana, llevando una cartera de cuero y una cámara digital. Señor Roberto, veamos con qué estamos trabajando. Lo guié a través. Fotografió cada habitación, la sala de estar con el desorden familiar empujado a un lado, la cocina anticuada pero funcional, los dormitorios. Midió con un dispositivo láser, tomó notas en una tableta. Gabriela observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, sospechosa pero aún sin entender. En el patio trasero, Ricardo midió la línea de la cerca. Gabriela salió furiosa. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo? Ricardo permaneció profesional. Soy un agente de bienes raíces con licencia realizando una evaluación de la propiedad. Ella se volvió hacia mí en el patio, el rostro perdiendo color. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Estoy vendiendo la casa. No puedes. Ella avanzó, luego se detuvo, recordando que la orden de restricción se aplicaba a Fernando, calculando si se aplicaba a ella. Esta casa es nuestra. Crecí aquí. Es mi casa, mi nombre en la escritura, mi decisión. Ricardo terminó sus mediciones, me agradeció en voz baja, dejó a Gabriela parada en el patio luciendo abatida. Al día siguiente llamó con su evaluación. La propiedad está en buenas condiciones. Algunas actualizaciones cosméticas ayudarían, pero es comercializable tal como está. La listaría en 385,000. Debería esperar ofertas en el rango de 375,000 a 385,000 dentro de 2 semanas. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Lístela mañana. Con el mercado de la ciudad tendrá ofertas para el fin de semana. Hágalo. Una semana después, Ricardo regresó con una camioneta de la compañía y un asistente. Instalaron un gran letrero en el patio delantero, rojo, brillante y blanco, imposible de perder. Se vende, en letras negritas. La foto y el número de teléfono de Ricardo debajo. Gabriela observaba desde la ventana de la sala de estar, con el rostro torcido de rabia e incredulidad. En horas, el listado se puso en marcha en línea. Mi teléfono vibró con una notificación. Su propiedad ahora está activa. Se lo mostré a Beatriz por videollamada. Ella sonrió. Perfecto. La primera visita ocurrió 3 días después. Una pareja joven, Ana y Marcos, ambos de unos 30 y pocos años, caminaron torpemente. Yo me había retirado a mi habitación, pero podía escucharlos moviéndose por la casa. La familia de Gabriela se quedó quieta, mirando a los intrusos. Fernando se desparramó deliberadamente en el sofá, haciéndolos sentir incómodos. La voz de la joven flotó por el pasillo. ¿Están incluidos los ocupantes actuales? La respuesta diplomática de Ricardo. La propiedad estará vacante al cierre. A pesar de la hostilidad, estaban interesados. Ricardo me llamó esa noche. Están haciendo una oferta. 383,000. 2,000 por debajo del precio inicial, pero están preaprobados y quieren un cierre rápido. Acéptela. ¿Está seguro?
¿No quiere contraofertar por el precio total? La velocidad importa más que $2,000. Acéptela. Mientras tanto, Gabriela hizo intentos desesperados por construir una defensa. Observé desde mi ventana mientras se acercaba a la señora García en la acera. Sus voces llegaban a través del patio. Señora García, necesito su ayuda. Mi padre está tratando de desalojarnos. ¿Puede testificar que te he estado cuidándolo? La incomodidad de la señora García era visible, incluso desde la distancia. Oh, querida, no estoy segura de poder hacer eso. Me has visto aquí. Sabes que lo cuido. Gabriela, cariño. Te he visto a ti y a tu familia viviendo en su casa. No he visto mucho cuidado, si soy honesta. No entiendes la situación. Creo que la entiendo muy bien. La señora García se alejó rápidamente. Gabriela intentó con 2 vecinos más con resultados similares. Nadie testificaría algo que no habían presenciado. A finales de mayo, me reuní con Ricardo en una cafetería para finalizar la aceptación. Extendió la oferta de compra sobre la pequeña mesa, múltiples páginas de documentos legales. Señaló las líneas de firma resaltadas en amarillo. Iniciales aquí, aquí y aquí. Firme en la parte inferior. Tomé su bolígrafo. Un instrumento plateado pesado. Inicialé 3 páginas cuidadosamente. Firmé mi nombre completo en la página de aceptación. Roberto. Mi firma era firme, sin dudar. Ricardo, contrafirmado como agente, deslizó los documentos en su cartera. Presentaré esto a su agente hoy. El cierre está programado para el 15 de agosto. Nos dimos la mano. Mientras salía al sol brillante de junio, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Beatriz. El 2 de julio está a 3 semanas de distancia. ¿Está listo? Escribí de vuelta una palabra. ¿Sí? Desperté antes del amanecer el 2 de julio. Vestido con el traje oscuro que había usado para el funeral de Elena 3 años antes. Enderecé mi corbata en el espejo, viendo mi propio rostro más viejo ahora, más duro de alguna manera. Toqué el collar debajo de mi camisa, sentí el oro cálido a través de la tela. Hoy era el día. Beatriz se reunió conmigo en el pasillo del tribunal a las 9. Llevaba un traje de negocios elegante. Llevaba esas mismas carpetas de acordeón, ahora aún más gruesas con evidencia. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Evidencia en video, registros financieros, documentación médica, declaraciones de testigos de vecinos. Gabriela llegó momentos después con Carlos, Fernando y Valentina. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo, sin hablar. El silencio se sentía apropiado. A las 10, entramos en la sala del tribunal. La jueza Roca tomó su estrado. Revisó papeles brevemente, levantó la vista. Licenciada Mendoza, puede proceder. Beatriz se paró en el podio. Se había instalado una pantalla para la presentación de video. Ella reprodujo el clip de Fernando empujándome contra la encimera. La jueza se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Esto fue grabado el 14 de abril, el día antes de que solicitáramos alivio de emergencia. Ella cambió a la hoja de cálculo financiera. Estos son préstamos documentados por un total de $18,500 durante 3 años, ni $1 reembolsado. Luego vinieron mis registros médicos. Presión arterial 152/95. Síntomas documentados relacionados con el estrés. Las notas del médico indican que el paciente informa un ambiente hogareño hostil. Cada pieza construyó una narrativa innegable. Carlos se puso de pie cuando Beatriz terminó. Intentó humanizar a Gabriela. Su señoría, mi cliente ha estado viviendo en su hogar de la infancia. Hubo un entendimiento. La jueza Roca interrumpió. ¿Hubo un acuerdo escrito estableciendo este entendimiento? No, pero... Los acuerdos verbales sobre la ocupación de la propiedad deben formalizarse. El señor Roberto intentó hacer exactamente eso con el contrato de alquiler. Su cliente se negó. Ella le hizo un gesto para que se sentara. He escuchado suficiente. La sala del tribunal se quedó quieta. He revisado toda la evidencia presentada. La explotación financiera es clara y documentada.
La evidencia en video muestra un patrón de intimidación y acoso. La jueza Roca miró directamente a Gabriela. Señora Gabriela, se le dieron términos de alquiler razonables. Usted se negó. Se le dieron múltiples oportunidades para desalojar voluntariamente. Usted se negó. Las manos de Gabriela agarraron el borde de la mesa. Estoy otorgando el desalojo. Tiene 30 días hasta el 1 de agosto. Si no está fuera para entonces, el sheriff ejecutará la orden. Gabriela comenzó a llorar. Fernando miraba al frente, aturdido. Valentina buscó su teléfono antes de que el alguacil se aclarara la garganta significativamente. Fuera de la sala del tribunal, Gabriela se me acercó en el pasillo. Su rostro estaba manchado. Rímel corrido. Papá, por favor, no hagas esto. Cambiaremos. Pagaremos el alquiler. Es demasiado tarde para eso. ¿A dónde se supone que debemos ir? Ese ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Somos tu familia. La miré, realmente la miré, viendo los rasgos de Elena en su rostro, pero nada de la calidez de Elena. Tuviste 3 años después de que tu madre murió para actuar como familia. Elegiste actuar como parásitos en su lugar. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Beatriz tocó mi brazo. Roberto, deberíamos irnos. La venta avanzó en su propia línea de tiempo. A mediados de julio, un inspector de viviendas caminó con Ana y Marcos siguiéndolo. Las cajas de Gabriela ya estaban apiladas en las esquinas, la realidad de la partida asentándose. El inspector revisó paneles eléctricos, plomería, cimientos. El calentador de agua es más viejo. Al techo le quedan tal vez 5 años. Nada importante. Ana me preguntó en voz baja, ¿ha vivido aquí mucho tiempo? 40 años. Construí la mayor parte de la terraza yo mismo. Marcos sonrió. Es una buena casa. Sólida. Merece una familia que la aprecie. Ana entendió lo que yo no estaba diciendo. La cuidaremos bien. Eso es todo lo que pido. El 19 de julio, un día antes de la fecha límite, un camión de alquiler apareció en la entrada. Me quedé en mi habitación, puerta cerrada, escuchando los sonidos de la partida. Muebles raspando contra los pisos, cajas golpeando. La voz de Gabriela dando órdenes agudas. Valentina quejándose de levantar cosas pesadas. Los vecinos observaban desde sus patios, presenciando la salida de la familia. Un golpe en mi puerta. La abrí. Gabriela estaba allí, exhausta, derrotada, cubierta de sudor y polvo. ¿Estás feliz ahora? Obtuviste lo que querías. Yo no quería esto. Tú lo forzaste. Nunca te perdonaré. No necesito tu perdón. Tengo la aprobación de Elena. Eso es suficiente. Su rostro se endureció. Espero que estés satisfecho. No estoy satisfecho, pero soy libre. Ella se dio la vuelta. Minutos después, el motor del camión rugió cobrando vida. Observé desde mi ventana mientras salía de la entrada, llevándose a mi hija, tal vez. Por última vez. La casa se sintió diferente inmediatamente, más ligera. El aire se movía más libremente. Caminé por las habitaciones vacías mientras la luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas. Cada paso resonaba. En la sala de estar, profundos rasguños marcaban la madera donde el sofá había sido arrastrado. El dormitorio principal tenía un agujero del tamaño de un puño en la pared, la ira de Fernando dejando su marca. La encimera de la cocina estaba manchada. Una puerta del gabinete colgaba torcida. Fotografié todo con mi teléfono, narrando en voz baja. 19 de julio, 6 de la tarde. Documentando la condición después de la partida del ocupante. No planeaba perseguirlos por daños. Ya había ganado. Pero la documentación se sentía necesaria. Prueba final de quiénes eran realmente. De pie en el centro de la sala de estar, sostuve mi teléfono mostrando el rastro de destrucción. Paredes con agujeros, pisos manchados, accesorios rotos. No sentí ira al mirar estas imágenes. Me sentí validado. Elena había tenido razón en todo. Su carta me había preparado para este momento. Para estas personas que usaban rostros familiares, pero vacíos de amor. A través de la ventana delantera, el letrero de «Se vende»
Estaba en el patio con un cartel rojo de vendido adjunto en la parte superior. 4 semanas hasta el cierre. 4 semanas hasta que dejara esta casa para siempre. Toqué el collar una vez más. Luego caminé a mi habitación para comenzar mi propio empaque. La quietud era extraordinaria. Después de 3 años de caos y voces y demandas y hostilidad, el silencio se sentía como un regalo. Era libre. 3 días después de que la familia se fue, me senté en mi computadora portátil en la casa vacía, navegando por listados de bienes raíces en la zona residencial exclusiva. El silencio resonaba a mi alrededor. Pasos, respiración, el clic de las teclas, todo amplificado por la ausencia. Mis cajas empacadas forraban las paredes. Una vida comprimida en cartón. Había establecido parámetros de búsqueda específicos. Condominio o apartamento de 2 habitaciones, vecindario seguro, menos de $200,000. Empezando de nuevo a los 67 años, completamente bajo mis términos. La primera propiedad que vi se sentía equivocada. Demasiado moderna, todo vidrio y acero, sin calidez. La segunda era planta baja, lo que me inquietaba después de años de sentirme vulnerable en mi propia casa. Luego, la agente me mostró un apartamento en el 2º piso en un complejo tranquilo. Es una comunidad para mayores de 55 años. Muy tranquila, muy segura. Salí al balcón, vistas a la montaña, brisa de la tarde. Otros residentes de mi edad paseando perros abajo. El complejo tenía una puerta de seguridad, cámaras, una sala comunitaria que probablemente nunca usaría. ¿Podemos hacer una oferta hoy? Ella pareció sorprendida. Por supuesto. ¿Qué está pensando? Precio total de venta. Efectivo. Sin contingencias. Para principios de agosto la compra se finalizó. 195,000. Usé el dinero oculto de Elena y parte de las ganancias de la casa. Sin hipoteca. La libertad de eso se sintió extraordinaria. Pasé una semana transformando el 2º dormitorio en un taller. Desempaqué herramientas eléctricas aún envueltas en plástico de fábrica. Había vendido mi viejo equipo hace años cuando las necesidades de Gabriela consumieron mi tiempo y espacio. Ahora instalé un banco de trabajo. Instalé tableros perforados para herramientas. Organicé contenedores de almacenamiento metódicamente. El sonido de la sierra de mesa, cuando la probé, fue profundamente satisfactorio. Familiar. Seleccioné roble para mi primera compra de madera. Comencé a cortar piezas para una caja de exhibición, para el collar de Elena. El aserrín llenaba el aire. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de manejar el caos de otra persona. El 15 de agosto llegó. Día de cierre. Me reuní con Ana y Marcos en la compañía de títulos, oficina insulsa, paredes beige, pila de documentos. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de conferencias. El oficial de títulos explicó cada documento. Firmé página tras página. Mi firma automática por décadas de contratos de ingeniería. Ana deslizó un sobre a través de la mesa. Te escribimos una carta. Para más tarde, la acepté. La guardé en mi chaqueta. Marcos entregó un cheque por los ingresos restantes. El oficial de títulos pasó las llaves de la casa a los Chen. Los ojos de Ana brillaban. Gracias por confiarnos su hogar. Hagan lo suyo ahora. Eso es lo que necesita. Salí llevando solo una caja de fotos y el collar de Elena. No miré atrás. Conduje directamente a mi nuevo apartamento. Desempaqué mis mínimas pertenencias. Esa noche me senté en mi nuevo sofá en el espacio tranquilo que era completamente mío. Abrí el sobre de Ana. Leí su carta. Queremos que sepa que entendemos el sacrificio que hizo. La llenaremos de amor y risas. Nos dio más que una casa. Nos dio un futuro. La doblé cuidadosamente. La coloqué en el cajón de mi escritorio junto a la carta de Elena. 2 mensajes de esperanza de 2 fuentes diferentes. Mientras tanto, había abierto una nueva cuenta bancaria en una institución diferente. Transferí aproximadamente $210,000 después de todas las compras y gastos.
Configuré pagos automáticos para servicios públicos, cuotas de la Asociación de Propietarios, todo organizado con la precisión que una vez apliqué a los proyectos de ingeniería. Por primera vez en años, revisé mis cuentas sin ansiedad, sin preguntarme qué había tomado Gabriela o qué había pedido prestado Fernando. Ella intentó llamarme. Vi aparecer su nombre en mi pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. No escuché. Otra llamada. Otra. Abrí mi configuración. Me desplacé para bloquear contacto. Confirmé. Un mensaje de texto de un número diferente. El de Fernando. Nos debes. Somos familia. Bloquear. Otro del número de Valentina. Abuelo, por favor, responde. Bloquear. Cambié mi número al día siguiente. Se lo di solo a Beatriz, a mi médico y a la oficina de seguridad del complejo. A finales de agosto, un golpe en la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Gabriela estaba allí luciendo exhausta, desesperada. Papá, sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar. Cometimos errores, pero somos familia. Retrocedí en silencio. Me senté en mi sillón. Su voz continuó, amortiguada a través de la puerta. Estamos luchando. No podemos pagar. Por favor, papá. Más golpes. Una puerta se abrió por el pasillo. Una voz masculina. Señora, si no se va, llamaré a seguridad. Gabriela. Este es mi padre. No está respondiendo. Usted necesita irse. Pasos retirándose. Finalmente, silencio. No sentí culpa. Me sentí libre. Esa noche me paré en mi taller trabajando en la caja de exhibición. Roble con uniones de cola de Milano, requiriendo precisión y paciencia. Apliqué pegamento para madera con cuidado. Encajé las piezas juntas. Las sujeté para que se secaran. Cuando estuvo terminada, monté el collar de Elena dentro. Lo colgué en la pared de mi sala de estar en un lugar de honor. El oro captó la luz de la lámpara, brillando suavemente. Caminé hacia mi ventana. Miré hacia las montañas, oscureciéndose contra el cielo naranja. Mañana era 28 de agosto, 3 años desde que Elena falleció. Tenía planes para ese aniversario. Buenos planes. Planes pacíficos. 2 días antes del aniversario de Elena, me senté en la oficina de Beatriz Mendoza una última vez. Ella deslizó un documento a través de su escritorio. Mi testamento recién finalizado. Es oficial. Todo va a las 3 caridades como especificó. Su hija está explícitamente excluida con una explicación de que ya ha recibido lo que usted considera su parte justa durante su vida. Leí la sección relevante en voz alta y en voz baja. A mi hija, Gabriela, no le dejo nada, ya que ha recibido un apoyo financiero sustancial durante mi vida, y ha demostrado a través de sus acciones que valora mis activos más que nuestra relación. Inicialé cada página, firmé las 3 copias. Beatriz y su asistente fueron testigos. Se aplicó el sello notarial. Está protegido, dijo Beatriz. Ella me mostró otro documento. Un informe médico de la doctora Sara Patel, especialista geriátrica. Gabriela intentó solicitar la tutela. Afirmó que usted era mentalmente incompetente para administrar sus asuntos. No me sorprendió. Arreglé una evaluación completa. ¿Los resultados? Cognitivamente agudo. Físicamente sano. Totalmente competente. Su petición fue desestimada inmediatamente. Me sentí reivindicado pero no sorprendido. Siempre había sabido que yo estaba bien. Gabriela era la que estaba rota. Beatriz me entregó otra carta. Esto vino de Carlos ayer, solicitando mediación familiar para reparar relaciones. Lo leí una vez. La desesperación era transparente. Gabriela necesitaba dinero. Esperaba que la reconciliación pudiera conducir a alguna herencia. No, dije simplemente. Redactaré una respuesta declinando. El asunto está cerrado. Gracias, Beatriz. Por todo, ella sonrió. Fue un placer, Roberto. Usted merece justicia. El 28 de agosto llegó, 3 años exactamente desde la muerte de Elena. Desperté antes del amanecer en mi nuevo apartamento. Hice café en mi pequeña cocina. El ritual familiar se sentía bien.
Quité con cuidado el collar de Elena de la caja de exhibición. Lo sostuve en mi palma. El metal estaba frío. El relicario en forma de corazón perfecto. Lo abrí. El pequeño espacio donde su nota había estado escondida estaba vacío ahora, pero recordaba cada palabra. Me senté en mi sillón, collar en una mano. Su carta del cajón de mi escritorio en la otra. La leí de nuevo. Sé fuerte. Vive para ti mismo. Lo hice, Elena. Le susurré a la habitación tranquila. Soy libre. Las lágrimas llegaron, no de tristeza sino de liberación. Ella me había salvado incluso después de la muerte. Me había dado permiso para elegirme a mí mismo sobre la obligación. Tenías razón en todo. Gracias por no renunciar a mí. Regresé el collar a su lugar de honor en la pared, donde captó la luz de la mañana. Esa tarde, me reuní con Antonio en una cafetería en la zona residencial. Un viejo amigo de mis días de ingeniería. Alguien con quien había perdido contacto cuando la familia de Gabriela consumió mi vida. Él estaba allí primero. Cabello gris. Sonrisa cálida. Nos dimos la mano, el gesto convirtiéndose en un breve abrazo. Traté de llamarte algunas veces a lo largo de los años, dijo Antonio mientras nos sentábamos con nuestro café. Siempre iba al buzón de voz. Estaba ocupado. Mi hija y su familia se mudaron después de que Elena murió. La comprensión amaneció en su expresión. Ah, ese tipo de ocupado. Hablamos durante 2 horas sobre Elena, sobre proyectos de ingeniería de décadas pasadas, sobre los nietos de Antonio. Finalmente, dije, estoy viviendo solo ahora, por elección. Antonio sonrió. Bien por ti, Roberto. Eso no era vida antes. No, pero lo es ahora. ¿Qué tal un ajedrez el próximo jueves? Prepárate para perder. Aceptado. Fue el primer compromiso social que había hecho para mí mismo en años. Esa noche, me paré en mi taller, trabajando en una caja de roble. Uniones de cola de Milano. Requiriendo precisión y paciencia. Había construido la caja de exhibición para el collar de Elena. Esta caja no tenía un propósito específico todavía. Tal vez se la daría a Antonio. Tal vez la guardaría para mis propios pequeños tesoros. No importaba. Lo que importaba era que la estaba haciendo con mis propias manos, en mi propio tiempo, por mis propias razones. Apliqué pegamento a la unión final. Encajé las piezas juntas con cuidado. Pasé mi mano sobre la madera lisa, sintiendo la veta. La satisfacción fue profunda. Mientras trabajaba, pensaba en el viaje. La carta de Elena escondida en el collar, el descubrimiento de sus ahorros, la batalla legal, la experiencia de Beatriz, la venta de la casa, este nuevo comienzo. No me sentía victorioso. Me sentía equilibrado. Limpié mis herramientas metódicamente. Barrí el aserrín. Examiné la caja terminada a la luz. Las uniones eran perfectas. La puse en el banco de trabajo, satisfecho con mi trabajo. Apagué la luz del taller y entré en mi sala de estar. El collar de Elena brillaba suavemente en la luz de la tarde desde la ventana. El oro captó los últimos rayos de sol, lanzando pequeños reflejos a través de la pared, como estrellas, como promesas cumplidas. Caminé hacia la ventana, miré hacia las montañas, oscureciéndose contra el cielo naranja. Mi teléfono estaba en silencio en la encimera. Mi número, mis contactos, mi control. Mañana me reuniría con Antonio para jugar al ajedrez. La próxima semana terminaría otro proyecto en mi taller. El mes después de eso, ¿quién sabía? El futuro no estaba escrito, y por primera vez en años, eso se sentía como libertad en lugar de miedo. Toqué mi camisa donde el collar solía descansar contra mi pecho. Estaba en la pared ahora, visible, honrado. Pero ya no era una armadura, ya no necesitaba armadura. Sonreí, una sonrisa genuina y pacífica. Y me volví hacia mi cocina para preparar la cena, solo para mí, exactamente suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal
Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.